¿Cómo pienso? ¿Realmente me comunico bien con los demás? ¿Estoy entendiendo mi entorno o solo reacciono a él? ¿De qué manera puedo aprender a pensar mejor? Si alguna vez te hiciste estas preguntas, lo que estás experimentando es a tu propio Mercurio natal intentando autopensarse para evolucionar. Bienvenidos a un nuevo encuentro de astrología y autoconocimiento. Hoy vamos a descubrir el viaje de aprendizaje de Mercurio, el planeta de la mente, la comunicación y el intelecto, a través de su ciclo zodiacal. Un recorrido eterno en el que, en algún punto exacto, estás vos. Te invito a encontrarte en su camino y a descubrir cómo aprovechar al máximo sus beneficios para lograr una forma de pensar consciente que te haga bien a vos primero y, a partir de ahí, transforme positivamente todo tu entorno. Para la astrología psicológica, Mercurio es el gran contemplador del mundo exterior, el procesador de información que nos permite interpretar la realidad. Este planeta nos dota de las herramientas esenciales para procesar, entender y comunicar todo lo que nos rodea. Cada vez que razonamos, analizamos o tomamos una decisión, estamos usando la función mercurial. Representa nuestro intelecto puro, el pensamiento lógico, la capacidad de ordenar las ideas y el puente definitivo para lograr el intercambio de opiniones. Aunque el proceso de pensamiento ocurre en nuestra mente y parece estrictamente personal, la función arquetípica de Mercurio de recibir y transmitir información lo convierte en una herramienta única de interacción social. En definitiva, Mercurio es nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo a través de la razón. Al ser uno de los planetas personales en la carta natal, su posición afecta directamente nuestra personalidad y nuestra forma de aprender. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Acaso la mente no funciona igual para todos? La realidad es que las funciones de Mercurio son universales, pero los planetas se expresan siempre a través de los signos del zodíaco. Imaginemos a Mercurio como un actor multifacético. El signo en el que se encuentre en tu mapa natal le proporcionará el rol específico que debe desempeñar. Todas las facultades intelectuales de Mercurio se proyectan a través de la energía viva que cada signo le aporta. Dependiendo del elemento, ya sea el fuego, la tierra, el aire o el agua, y de su modalidad, sea cardinal, fijo o mutable, este planeta actuará de manera más libre o se sentirá más condicionado en su expresión. Dentro de las dignidades astrológicas, Mercurio se sentirá en su propia área de genialidad en Géminis y en Virgo, sus domicilios naturales, encontrando además su máxima exaltación en Virgo, donde la mente se vuelve sumamente analítica y eficiente. Por el contrario, el planeta de la lógica se sentirá condicionado, incómodo y tensionado en los signos de Sagitario y Piscis, donde se encuentra en exilio. La tensión máxima se experimenta en Piscis, un signo que también marca su caída astrológica, representando el nivel más complejo para la estructura racional por encontrarse en el terreno de las emociones puras y la energía complementaria del inconsciente. Un dato astronómico y astrológico fundamental para entender nuestra carta natal es que Mercurio siempre se encuentra muy cerca del Sol. En el cielo, jamás se aleja a más de 28 grados de distancia del astro rey, lo que equivale prácticamente a un signo de distancia. Esto significa que las combinaciones son limitadas y precisas. Si por ejemplo tenés a Mercurio en Cáncer, sabrás que tu sol natal solo puede estar en Géminis, Cáncer o Leo. Al revés, si conoces a alguien con el sol en Libra, sabes que tendrá muchísimas posibilidades de tener a Mercurio en Libra también. Y si no es así, estará ubicado en Virgo o en Escorpio, pero nunca más allá. Hay que notar aquí que al contrario de lo que se suele creer, en más de la mitad de los casos Mercurio no coincide con el signo solar. Esto significa que para la mayoría de las personas, su forma de pensar y procesar la información no coincide de manera directa con su esencia o su forma fundamental de ser. Mercurio nos aporta un arsenal de herramientas intelectuales en nuestra carta natal, pero la astrología evolutiva nos recuerda que siempre dependerá de nosotros su utilización en la práctica cotidiana. El planeta nos otorga el pensamiento, pero la reflexión consciente debemos realizarla nosotros. Nos aporta la capacidad innata de comprender,
pero la profundidad de esa comprensión dependerá de cuánto investiguemos y busquemos la verdad. También nos da los recursos para comunicarnos, pero está en nuestras manos hacer que esa comunicación genere vínculos reales y nos permita relacionarnos sanamente con el otro. Mercurio nos da la capacidad de conocer y procesar los datos del entorno, pero su aplicación práctica dependerá exclusivamente de nuestras acciones. Este planeta nos presenta en la mesa de trabajo todas las herramientas disponibles, pero nosotros debemos tomarlas con voluntad para construir nuestra realidad. Aquí es donde los signos zodiacales nos acompañan, facilitándonos la tarea en algunas áreas de la vida y poniéndonos desafíos de aprendizaje en otras. Comencemos a conocer todas estas áreas de la mente acompañando a Mercurio en su vuelta completa a la rueda zodiacal. Iniciamos un ciclo perpetuo donde el planeta de la comunicación pasa por todas las zonas de aprendizaje de la experiencia humana, desde la iniciativa de Aries hasta la disolución de Piscis, para culminar, integrarse y renacer con más conciencia en un nuevo ciclo cada vez.